Capítulo 10 del libro El don de tu alma, escrito por Robert Schwartz. La pobreza. Cuando somos espíritus, creamos al instante con el pensamiento. Si deseamos una casa hermosa, la manifestamos simplemente al visualizarla. Cualquier ropa y accesorios que podamos desear, una alfombra de felpa, una cama blanda, una pintura que nos conmueva el alma, se manifiesta físicamente y sin esfuerzo. Podemos colocar nuestra casa junto a un tranquilo y silencioso arroyo o en una playa frente al océano, en un imponente bosque o en un claro sereno y florido. Nuestra capacidad de crear no tiene límites. Esta abundancia es nuestro derecho de nacimiento como seres divinos. Entonces, ¿por qué tantas personas luchan en el plano físico con los problemas económicos? Indudablemente, gran parte de las dificultades las establecen nuestras creencias y nuestros pensamientos relacionados con la carencia, así como nuestra dificultad para recordar que somos verdaderamente unos poderosos creadores. Sin embargo, ¿cómo explicamos a los millones de personas que nacen entre privaciones? Dado que nosotros, como almas, elegimos el momento, el lugar y las circunstancias de nuestro nacimiento, ¿por qué alguien encarnaría deliberadamente en la pobreza? Rolando López creció en Nicaragua, en un ambiente de grandes privaciones. Actualmente es un viudo de 63 años sin hijos, que vive en el sur de Carolina, con muchas más comodidades que en su niñez y en su juventud. ¿Por qué planeó sufrir tal miseria durante sus años de formación? Rolando pudo haber decidido nacer en una familia nicaragüense adinerada o de clase media. También pudo haber encarnado en un país más rico o en un planeta en el que sus habitantes nunca sufran carencias. ¿Cómo esperaba evolucionar Ronaldo mediante su decisión? Rolando. Mi nombre completo es Edgar Rolando López Gutiérrez, me dijo. Hablaba suavemente e irradiaba amabilidad. Nací en una granja cafetera de Nicaragua, América Central, en la ciudad norteña de Jinotega. He trabajado como científico durante la mayor parte de mi vida. Obtuve un doctorado en la Universidad de Massachusetts en 1997. Mi doctorado es en entomología y me especializo en el control biológico de plagas de insectos. Este tema me apasionó desde que era niño y vivía en una granja con mi padre, que era agricultor. Un día, mi padre me llevó a visitar a un amigo que tenía un pequeño terreno con frijoles frente a su choza. Eso era lo único que tenía para su familia, frijoles. Cuando mi padre le preguntó cómo iba la cosecha, respondió: no muy bien. Tengo una plaga de moscas blancas y no dispongo de dinero para conseguir un insecticida. Eso significa que voy a perder los frijoles, que son el alimento para mi familia. En ese momento empezó a llorar. Y mientras contaba la historia, Rolando también comenzó a llorar. Nunca olvidé eso, dijo Rolando, ahogando sus lágrimas. En ese mismo momento, pensé que debía de haber una forma de ayudar a la gente pobre. En ese entonces tenía 7 años. Le pedí a Rolando que me hablase más acerca de su vida. Mi madre y mi padre tenían 11 hijos. Yo fui el octavo. Nací en esa hermosa granja. La lección que aprendí de mi padre, en una etapa muy temprana de mi vida, era que puedes conseguir lo que quieras si te esfuerzas para lograrlo. Esa expresión, tú puedes conseguir lo que quieras, me ha acompañado durante toda mi vida. Tenía 8 años cuando mi familia perdió la granja. Un año, durante la época de cosecha del café, hizo mal tiempo. Hubo una semana de lluvia continua, por lo que el café maduró demasiado rápido. En 2 o 3 días,
todo el café estaba maduro. No teníamos suficientes manos para cosecharlo. Por ello, el café caía al suelo y se echaba a perder. Para pagar los préstamos que había obtenido, el padre de Rolando se vio obligado a subastar la granja. Nos quedamos en la miseria, dijo Rolando tristemente. Por eso, mi madre tuvo la idea de hacer patatas fritas. Él la pronunciaba fritas. Era un negocio familiar muy pequeño, en el que mis hermanas y mis padres pelaban y freían patatas a mano durante todo el día y hacían los pequeños paquetes que mi hermano y yo vendíamos en los partidos de béisbol y de baloncesto del pueblo. También las vendíamos a la entrada del cine local por la noche. Esa fue nuestra salvación. Las patatas fritas tuvieron un gran éxito. Al principio me sentía humillado y no quería ir, pero nunca lo demostré, porque era necesario para la familia. Rolando, ¿durante cuántos años vendiste patatas fritas? Desde los 8 hasta los 10 años de edad. ¿Cómo podías venderlas e ir al colegio al mismo tiempo? Salíamos corriendo de la escuela para ir a casa y recoger las patatas fritas, explicó Rolando. Recuerdo que mi padre me dijo, cuando yo era muy pequeño, que debía trabajar muy duro para obtener lo que quisiera. Quería ser el primero de mi clase, pero no tenía mucho tiempo para estudiar. Volvía a casa, cenábamos, y todos estaban tan cansados que se iban a dormir de inmediato. Tenía que quedarme estudiando a solas. Recuerdo muchos días en los que mi madre se despertaba, se acercaba a mí y me decía, «Tienes que dormir». Y yo le contestaba, «No he terminado los deberes». Me aferré al comentario de mi padre, de que uno tenía que esforzarse para obtener lo que quisiera. Logré el reconocimiento como el primero de la clase al mismo tiempo que vendía patatas fritas. Le pedí a Rolando que describiera el proceso de vender las patatas fritas. ¿Qué les decía a las personas? ¿Qué le decían ellas a él? No tenía que decir mucho, excepto papas, papas, es decir, patatas. La gente sabía lo que obtendría por $1, que eran unos 15 centavos de dólar. Algunos se mostraban contentos y otros a veces me insultaban porque querían que les diera las patatas fritas a cuenta. Pero yo les decía que no, porque mi madre me advirtió que nunca hiciera eso. Una vez, recuerdo haber perdido el dinero. Me sentía muy mal por tener que volver a casa con la bolsa y las manos vacías. Rolando empezó a llorar otra vez. Su voz denotaba sufrimiento. Puse la bolsa del dinero en algún sitio y empecé a jugar, y probablemente algún niño me lo robó. Cuando me di cuenta era demasiado tarde. Me sentía realmente mal. Mi madre me vio volver llorando. Me dijo, «Tienes que ser cuidadoso y responsable, porque si no lo eres, toda la familia se verá afectada». Esas experiencias aún me acompañan. Cuando era niño, tenía un par de zapatos, 2 camisas y 2 pares de pantalones para vestir. Colgaban la ropa mojada en el patio, así que Rolando vestía un conjunto mientras el otro se secaba. Rolando, ¿cómo era tu casa?, pregunté. 3 habitaciones, la de mi padre y mi madre, una para todas mis hermanas y una para mí y mi hermano. Tenía un jardín grande. Mi padre plantó árboles frutales, naranjos, limoneros, granados, mangos. Vendíamos las frutas. La casa se estaba viniendo abajo. Estaba hecha de barro mezclado con hierba. Teníamos una letrina y un baño fuera. El baño se estaba cayendo a pedazos, porque la madera estaba pudriéndose por la humedad. Era un baño abierto, sin techo, y el agua caía desde un tubo. Si era un día lluvioso, teníamos suerte, porque no teníamos que pelear para ser los primeros en bañarnos. Rolando, ¿qué hacías por Navidad? ¿Podías hacer los obsequios? El primer año, después de perder la granja,
Mis padres no tenían nada que darnos, explicó. Una de mis hermanas menores fue a la tienda, habló con el encargado y le pidió unas manzanas. No había manzanas en toda Nicaragua, pero por Navidad la tienda más rica las importaba. Las consiguió y las puso bajo la almohada para mí y mi hermano. Cuando vine a Estados Unidos y probé una buena manzana, me di cuenta de que aquellas estaban secas. Pero en ese momento no pensé en ello. Era grandioso tener una manzana. Era Navidad y disfrutábamos las fiestas como cualquier otro niño. ¿Qué hacías para recibir atención médica? No recuerdo haber ido nunca al médico, dijo Rolando. Mi madre simplemente hablaba con el farmacéutico. Tengo este niño con diarrea, ¿qué me recomienda? En mi país, incluso ahora, no se necesita una receta para comprar el medicamento que deseas, si lo tienen. Rolando me habló sobre su educación, el viaje que lo trajo a Estados Unidos y su matrimonio con Linda, el amor de su vida, y una naturalista igual que él. Ambos compartían su pasión por el suelo, los bosques y la tierra, y trabajaban para sanar el planeta. Linda murió debido a un cáncer de ovario, pero antes había recibido una herencia familiar. Esta seguridad económica le permite a Rolando dar servicio al mundo a través de otra forma de sanación, el toque cuántico, algo que estudió hace muchos años. He estado aprendiendo y concentrándome más en cómo puedo ayudar a las personas que sufren dolor y que tienen problemas, dijo. Percibí su gran compasión, una compasión nacida de su propio sufrimiento. Eso no me permite acumular dinero, pero no necesito ese dinero. Puedo vivir con poco. En estos años en los que he estado solo, continuó, he pensado que el objetivo de mi existencia en este plano es ayudar a los demás, no ser más rico. Por ejemplo, sería maravilloso tener una pista de patinaje sobre hielo para que los niños disfrutaran un deporte que no existe aquí. Las personas que pudiesen pagar lo harían, y las que no pudiesen, los niños pobres, los afroamericanos, los mexicanos, los inmigrantes, que están pasando apuros, los niños que desearían practicar un deporte que sus padres no pueden permitirse, también podrían entrar. Cuando era pequeño, una de las cosas que quería hacer, pero que nunca hice porque mi familia no pertenecía a ese nivel social, era jugar el tenis. Crecer en esas condiciones me hizo darme cuenta de lo importantes que son los deportes para los niños. Quiero que los niños, especialmente los más pobres, disfruten de una pista de patinaje sobre hielo, ya que solo pueden ver esas pistas por televisión. Sueñan con poder patinar, pero no tienen la oportunidad de hacerlo. Si dispusiera del dinero suficiente, lo usaría para construir una. Rolando, dije, entiendo que, antes de nacer, se nos muestra a los distintos padres que podemos escoger. Quizá te mostraron a tus padres de Nicaragua y a otros posibles padres de otras partes del mundo. ¿Por qué piensas que los escogiste a ellos? Porque ambos me insistieron en que lo importante no es lo que obtienes en la vida, sino lo que compartes en la vida, respondió. Una y otra vez, siempre que una persona lo necesitaba, ellos estaban ahí para ayudarla. No importaba lo pobres que fueran, no importaba cuánto sufrimiento había. Mis padres sufrían con ellos. Tu corazón es muy abierto, Rolando. Exactamente. Me pregunto si la pobreza te ha ayudado a abrir tu corazón así. Así es, dijo. Gracias a ella, tuve la oportunidad de hacer algo por alguien, poner una sonrisa en sus rostros y compartir todo lo que pudiera para hacer más felices a las personas, pasara lo que pasase. Cuando recuerdas la experiencia de la pobreza, ¿cómo te sientes al respecto? No me siento triste, solo tengo sentimientos muy fuertes cuando leo o escucho algo acerca del sufrimiento de la gente pobre.
Mi experiencia me hizo comprender cuánto sufre la gente pobre. Me siento agradecido porque eso realmente me impidió estar atado al dinero. Corby canaliza el alma de Rolando. Me estremeció la forma tan conmovedora en la que Rolando habló acerca de la pobreza. Sus emociones eran muy fuertes y todavía estaban a flor de piel. Aunque se había sentido cómodo al compartirlas, me quedaba claro que la pobreza había dejado una marca indeleble en su alma. Me sentía visceralmente. En lugar de permitir que sus experiencias de la infancia lo convirtieran en un hombre enfadado o amargado, había abierto su corazón y aumentado su compasión y su empatía. Dado que las limitaciones de la pobreza presentan una diferencia abismal con la calidad ilimitada del alma, estaba ansioso de hablar con el yo superior de Rolando acerca de sus experiencias en esta vida. ¿Cómo se había expandido el alma de Rolando como consecuencia de las privaciones que había soportado? ¿Su intención prenatal había sido aumentar su compasión y su empatía? ¿Cuáles habían sido las otras intenciones de su alma? ¿Y qué les diría el alma de Rolando a las muchas personas que se enfrentan a la pobreza o a problemas económicos para ayudarlas a ver su significado espiritual más profundo? ¿Qué clase de perspectiva de sanación brindaría a su alma? Después de la sesión, Corby me dijo: el alma de Rolando es la de un guerrero, es fuerte. Si tuviera que ponerle un rostro, tendría la mandíbula prominente, la nariz aguileña, arrugas a los lados de los ojos, y estaría mirando fijamente a la distancia para ver lo que se aproxima. Madre, Padre, Dios, oró Corby al iniciar la sesión. Rodéanos con tu luz blanca incondicional de amor, protección, sabiduría, compasión, servicio y verdad. Permite que solo la verdad se diga. Permite que solo la verdad se escuche. Permíteme ser un canal libre para traer la información que hoy buscan Rolando y Rob. Y que mi cabeza, mis manos y mi corazón estén siempre a tu servicio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo lo recibimos. Amén. Hicimos una pausa mientras la conciencia de Corby se hacía a un lado y otro ser tomaba su lugar. Buscas al alma de Rolando López. He venido. De repente, el timbre de voz de Corby fue más profundo y retumbante. Yo sentía una energía de fortaleza y autoridad. Gracias por reunirte con nosotros. Tú planeaste que Rolando experimentara la pobreza mientras crecía. Y, si es así, ¿por qué? Pregunté, comenzando con la pregunta principal. Mientras hablaba, imaginaba al joven Rolando vendiendo patatas fritas enfrente de un cine en un pequeño pueblo de Nicaragua. Existe un gran arco de aprendizaje, contestó el alma de Rolando, del cual la pobreza es solo una pequeña parte. Había una solemnidad en su tono que me indicaba que las respuestas que estábamos a punto de recibir se habían considerado cuidadosamente. Durante muchas vidas he buscado analizar la pobreza para comprender la profundidad y la amplitud de algo. Uno debe tener un lienzo opuesto sobre el cual pintar. Mi familia del alma es muy valiente. Han venido conmigo a menudo en este viaje por la jungla del deseo y la necesidad humana, y les estoy muy agradecido por ello. Sí, todo fue planeado, fue acordado. Cuanto más se aprenda acerca de cómo una persona encarnada en un cuerpo genera la carencia y la eficiencia y usa la codicia, más se ayudará a equilibrar a muchas almas cuando la información regrese al grupo de almas. Cuando un alma ha aprendido su plan de estudios, puede llevar ese aprendizaje a su grupo de almas, para quienes será muy útil. Quizás
Yo no conozca nunca a nadie que haya pasado por muchas vidas en Francia, en China o en el planeta Neptuno, pero lo que esta persona aprende lo comparte libremente conmigo y puede hacer que la experimentación y el aprendizaje que yo elija resulten más eficientes y profundos. Comprendía y apreciaba la necesidad del alma de aprender a través de opuestos, pero esta declaración general no explicaba por qué Rolando y su familia tenían que sufrir tal magnitud. Decidí ser más preciso en mi interrogatorio. Respetuosamente, la pobreza que Rolando experimentó siendo niño le provocó un gran dolor a él y a su familia. Esto puede parecernos cruel a los seres humanos porque sufrimos, pero nuestras almas no lo hacen. Confiaba en que el alma de Rolando sabría que mi propósito era comprender, no juzgar o criticar su plan de vida. Vosotros os separáis del alma, fue la respuesta. Un niño puede decir, no me gustó esa inyección que me pusiste, me hiciste sufrir, eres cruel. El niño no comprende nada acerca de los virus, las vacunas o el sistema inmunitario. Son palabras que pertenecen a un idioma que el niño descartaría, considerándolo una serie de tonterías. Puede suceder lo mismo con la pobreza, pero el alma, realmente avanzada, no sufre en una vida de penurias. Las dificultades por las que Rolando y su familia atravesaron formaban parte del aprendizaje. Hicieron que el aprendizaje fuese menos objetivo y, por lo tanto, más subjetivo. Uno puede leer acerca del calentamiento global y decir, es terrible, debemos hacer algo. Pero si estás junto a un lago vacío y ves que la gente muere de sed, que las plantas no crecen y que los animales escasean, lo entenderás perfectamente. ¿Qué esperabas? ¿Que Rolando aprendiera de la experiencia de la pobreza? Que su compasión creciera. También que comprendiese, intuyese y asimilase hasta lo más profundo de sus células la idea de que siempre hay suficiente. Un pez en el océano nunca se pregunta si tendrá bastantes algas para comer. Un águila no mira desde la cima de la montaña, cuenta cuántos conejos hay y los divide por el número de las demás aves. Cuanto más grande es el contraste, mayor es el impacto y más crece el fuego del cambio. Cuando creaste a Rolando, pregunté, ¿le diste determinados rasgos o cualidades especiales que lo equiparían para la experiencia de la pobreza? Un buen cerebro, fue la respuesta. Su memoria es nítida. Puede recordar sonidos, palabras y sensaciones y usarlos como parte del combustible para su fuego. Emocionalmente, tiene la capacidad de sentir de un modo más profundo que la mayoría de la gente. Lo más importante que se le dio fue una doble dotación de compasión. La compasión que un hombre tendría normalmente y también tanta compasión como la de una madre por su prole. Hay una grandeza, una magnificencia que yo incorporo en aquellas reencarnaciones en las que espero dar un salto hacia adelante. Pero dijiste que esperabas que la experiencia de la pobreza hiciera crecer su compasión. Un niño prodigio también necesita practicar y estudiar. Si nunca se pone frente a un piano, es posible que jamás pueda saber qué es capaz de tocar. Rolando tiene la capacidad de sentir su compasión, de hacerse dueño de ella, de expandirla y de darse cuenta de que es una de sus mejores herramientas. Una vez que haya terminado la encarnación de Rolando, ¿cómo te sirve a ti, como alma, esta compasión mejorada? La compasión es como una fuente. Cuanto más profundamente corra la compasión de una vida a otra, más cerca se encuentra de la superficie y más dispuesta está la personalidad a utilizarla para sí misma. Comprendí que el alma quería decir que Rolando había cultivado una profunda compasión en otras encarnaciones y que estaba disponible para que él
la aprovechara en su vida actual. Al igual que Rolando, cada uno de nosotros ha cultivado ciertas habilidades y cualidades en otras vidas, y éstas siempre están disponibles para que podamos aprovecharlas. Con frecuencia, los seres humanos tienen compasión por quienes los rodean, pero se tratan a sí mismos peor que tratarían a un perro. Continuó diciendo el alma de Rolando. Asimismo, la compasión está unida muy a menudo con la culpabilidad. Si puede prevalecer donde reside la culpabilidad, eso constituirá un gran paso adelante. Desde tu punto de vista como alma, pregunté, ¿por qué la gente no se trata con compasión a sí misma? Las personas están demasiado centradas en el exterior. Se comparan con todo, las modas, las opiniones de los demás. No se miran en el espejo, y si lo hicieran, si pudieran llegar a su interior y tocar el alma que se esconde dentro de la coraza, aunque fuera brevemente, estarían llenas de tal compasión, de tal gratitud y de tal sobrecogimiento, que se valorarían más a sí mismas. Serían conscientes del profundo don que albergan. Cuando el vínculo con el espíritu es turbio, el agua pura del amor incondicional, que tanto deseas ayudar a difundir por todo el mundo, está bloqueado. Por lo tanto, en esta época en la que hay demasiado a lo que prestar atención, el dinero, las pertenencias, el miedo, uno se bloquea. La pobreza fue una forma de asegurarse de que esto no fuera así en los primeros años de vida de Rolando. Un niño de hoy, que lo tiene todo, no siente la necesidad de mirar en su interior y vincularse con la compasión, o de ver a su compañero de clase y decirle, yo soy tú. En civilizaciones más antiguas y en épocas aparentemente menos avanzadas, la compasión estuvo más cerca de la superficie. Pero si las almas desean que sus personalidades encarnadas miren en su interior y sientan y conozcan su valía, y si hay tantas distracciones en la era actual que dificultan todo esto, ¿por qué no escoger otro lugar u otro momento? Lo que podemos aprender en estos tiempos tan difíciles es diferente de lo que podemos aprender, por ejemplo, en el siglo VIII, antes de lo que llamáis revolución industrial. Sin embargo, algunas cosas son universales y atemporales: la compasión, el alimento, la paz, la propia valía y el vínculo con Dios. La era actual es solo una clase avanzada. Hablemos, sugerí, sobre las circunstancias específicas de la encarnación de Rolando y de su pobreza. ¿Por qué escogiste a esos padres y esta era en concreto? La época en que nació, a mediados del siglo XX, estuvo caracterizada por sus grandes cambios, explicó el alma de Rolando. El antes y después de la creación de la bomba atómica, por ejemplo, lo que le hizo a la vibración en la cual vivís, aún hoy no se comprende plenamente. La familia ha estado conmigo muchas veces. Parte de lo que se considera difícil en la Tierra es la separación. Aquí, el yo superior de Rolando se refería a una de las principales ilusiones de la vida en el plano físico, el hecho de que parecemos estar separados unos de los otros y de Dios o la fuente, aunque en verdad todos somos uno. Cuando no estáis separados de nada, continuó, no os preocupáis por no tener suficiente. Sabéis que estáis vinculados con todos y que podéis tener todo lo que necesitáis. Por lo tanto, hallarse en un lugar en el que la pobreza tenía un gran relieve y con una familia que la sentía profundamente, sirvió a un gran propósito. La pobreza tenía que ser aguda y penetrar profundamente en él, para que pudiera convertirla en el trabajo de su corazón en esta vida. Si deseabas que Rolando desarrollara una mayor compasión mediante la experiencia de la pobreza, ¿por qué escoger ese plan de vida a diferencia de, por ejemplo, una riqueza relativa en Estados Unidos, interrumpida
por periodos de pérdidas o grandes reveses financieros? Porque eso ya se ha hecho. Recuerda, no hay una única encarnación. Si miras la cantidad de vidas en las que he tratado de comprender la pobreza, la suficiencia, el egoísmo, el desprendimiento y el deseo, y la ausencia de éste, han existido épocas de enorme riqueza. Así como estas son útiles, lo mismo ocurre con las de la pobreza. Pasar necesidades no es un castigo, es una herramienta. Se decidió que al experimentar este hecho en profundidad, se generaría una riqueza emocional y espiritual. También llevaría al mundo hacia un alivio más pronunciado. Se pensó que esto era digno de ser explorado. Como seguramente sabes, dije, hubo un periodo de 3 años particularmente difíciles en su infancia, en el que la familia se ganaba la vida preparando patatas fritas, que Rolando vendía en la calle después de la escuela. Volvía a casa muy tarde y tenía que quedarse despierto hasta altas horas de la madrugada para estudiar. Estaba exhausto y agotado. Esta experiencia fue planeada, y si es así, ¿por qué? Lo fue, declaró el alma. Fue una forma de, como vosotros decís, ir más allá de vuestros propios límites. A una edad muy temprana, Rolando tenía varias opciones. Pudo no haber hecho los deberes y vivir para siempre en la pobreza, o pudo haber vendido las patatas y robado el dinero, pero no lo hizo. Esa fue una forma de que pudiera desarrollar esos músculos espirituales de resistencia y fe, mientras perseguía sin descanso lo que quería. Y lo que quería era una educación y una forma de salir de su situación. Gran parte de la fortaleza y del conocimiento de Rolando de que siempre hay una solución surgió durante ese periodo de 3 años. Lo hizo muy bien. La referencia a la fe era importante. Con frecuencia, somos incapaces de comprender por qué existe el sufrimiento. Sus causas son poco claras y sus orígenes oscuros. En estas circunstancias tan difíciles, cuando no podemos entender el por qué, el propósito del alma es generalmente que la personalidad aprenda a tener fe, aumentar nuestra fe de todo está bien, de que vivimos en un universo lleno de amor y benévolo. Es uno de nuestros principales objetivos al venir al plano físico. Rolando se halla en una mejor situación económica actualmente en Estados Unidos. Si se puede aprender tanto de la experiencia de la pobreza, ¿por qué no continuar con ella durante toda una vida? Una vez que has cursado 4 años en la universidad, ¿por qué no te quedas en ella?, respondió el alma. Porque para entonces has adquirido suficientes conocimientos para salir y usarlos en el mundo. En Estados Unidos, Rolando tiene la suficiente estabilidad para tomar lo que ha aprendido y la compasión que ha nacido en su interior y ayudar a los demás. Sin duda, resulta más fácil aliviar la pobreza en un país que la sufre en menor medida que en un país donde abunda. Si estás en el desierto, no puedes acudir a otros y decirles: tengo que construir un pozo. Préstame un poco de tu agua para que no tengas sed mientras lo hago. Lo que haces es planificarlo todo y llevar suficiente agua contigo para no morir de sed mientras cavas en el desierto el pozo para salvar a otros. Ahora que Rolando se encuentra en esa posición y ha desarrollado tanta compasión, ¿qué te gustaría que hiciera? Lo primero que esperaría de él es que usara esa compasión para sí mismo y considerara su niñez sumida en la pobreza como una brillante lección que ha aprendido muy bien, y después que encontrara aquello que lo conmueve más profundamente. Si es un niño hambriento, que lo alimente. Si es una madre que se ha quedado sola por causa de la guerra, que la ayude. Si se trata de dirigir uno de esos bancos que conceden microcréditos a aquellas personas que, como él, son resistentes y desean salir de la pobreza, sería una tarea bien hecha. La gente
que siempre ha sido rica y que nunca ha tenido hambre podría distraerse. Por cada persona que con una mirada aguda para ayudar a aquellos que sufren, hay otra que lo hace porque está de moda y cuando surge algo más interesante, abandona el placer de la experiencia de ayudar a cambiar. Puedes hacer donaciones a un banco de alimentos o darle un tazón de sopa caliente, una taza de café y un bollo a un hombre de ojos legañosos que ha estado en el frío de la calle durante 2 semanas. Tú le alimentas con sopa, él te alimenta con gratitud. Ambos sois alimentados, ambos sois nutridos. Incluso en un país relativamente rico como Estados Unidos, hay muchas personas sumidas en la pobreza, señalé. Ayer escuché algunas estadísticas en las noticias. 50 millones de estadounidenses viven en lo que se conoce como inseguridad alimentaria. 37 millones reciben vales para alimentos y 17 millones viven en la pobreza extrema. Si a algunas de esas personas les llega este libro y leen tus palabras, podrían decir: entiendo que esta experiencia beneficia a mi alma, pero estoy sufriendo y necesito ayuda práctica y real. Nadie está condenado a la pobreza, contestó el alma de Rolando. Nadie está obligado a vivir en ella para siempre. Espera el próximo amanecer. Date cuenta de que no eres pobre en cuanto a tu valía, tu corazón o tu mente. Si tienes una mente clara y un corazón fuerte, siempre habrá formas de aliviar tu pobreza, pero al mismo tiempo, el juicio a ti mismo, la ira contra tu situación y el resentimiento hacia aquellos que tienen más, te mantienen donde estás. Esa es una parte del problema. Las personas ven la pobreza como una aflicción. Las frases "no es justo" y "¿qué he hecho para merecer esto?" resuenan con frecuencia. No es cuestión de merecer, es cuestión de valentía y de lo que tú has escogido. Muchas veces, la gente dedica incontables horas a explicarse creativamente por qué las cosas no pueden cambiar. Emplea ese tiempo para descubrir cómo dar un paso adelante. Podrías tardar muchos años, como le ocurrió a Rolando, o únicamente semanas, pero puedes moverte de la posición en la que estás. Sin embargo, debes creer que hay más para ti. Debes creer que hay suficiente en el mundo. No puedes decir: si yo tengo esto y él no, al menos yo tengo lo mío. Eso es pensar que únicamente hay suficiente para ir sobreviviendo. Anular tu compasión hacia los demás y a menudo hacia ti mismo. Si crees que debes luchar para conseguir lo que necesitas, cierras las puertas de la compasión en tu propio corazón. La ira y la lucha no te fortalecen. Persigue lo que deseas con amor y esperanza. Hablemos, le pedí, acerca de una experiencia que es más común que la pobreza, la experiencia de limitarse a sobrevivir. Millones de personas viven al día y sienten que la vida no es más que un trabajo interminable. Eres lo que piensas. Si posees justo lo suficiente para tener un techo sobre tu cabeza y comida sencilla en tu mesa, siéntete agradecido por lo que se te ha dado. Incluso si trabajas percibiendo un salario mínimo, siéntete agradecido por el dinero que recibes. Agradecido porque hay un lugar para ti, sin importar si es pequeño o simple. Cuando crees que eres lo que tienes, las cosas se vuelven difíciles. En la India existen los sadhus, ascetas, que no poseen más que un tazón, y para ellos es suficiente. ¿Son pobres? Ellos piensan que no. En otras épocas en las que había justo lo necesario para sobrevivir, la gratitud era más probable, porque no estabas rodeado por una sociedad que decía que debes tener una vida fácil y lograr todo lo que deseas. No hay carencias si uno va directo al corazón, aprecia todo lo que es y dice en todo momento: estoy haciendo mi mayor esfuerzo y cuando no lo haga, cambiaré.
Hemos mencionado algunas de las razones por las que querías que Rolando experimentara la pobreza. ¿Por qué otras razones las almas planean la pobreza o los problemas económicos? Para Rolando, era principalmente la compasión. Para otros, la inventiva. Con las dificultades económicas, estas personas expanden sus mentes y sus facultades creativas. Hay quienes no desean verse distraídos por las responsabilidades que conlleva vivir en la abundancia material. Pueden desear un enfoque tan concreto en la vida que el dinero no tiene ninguna importancia para ellos. Asimismo, es una buena forma de eliminar el miedo. Cuando experimentas algo que temes, aprendes lo que puedes hacer en esas circunstancias, y a menudo el miedo se resuelve. Quienes habitan la Tierra en este momento viven en un periodo de grandes cambios, señalé. Se ha dicho que cuando la vibración del planeta aumente, las viejas estructuras de la economía basadas en la codicia se desplomarán y harán sitio para una nueva Tierra. Así es. Las personas que escuchen o lean esto pueden sentirse asustadas. Tales personas han puesto su valía en el exterior, en aquello que no pueden controlar, dijo el alma. El miedo se presenta cuando miras el futuro, y dado que no puedes prognosticarlo con precisión, sientes que no tendrás el control. Sin embargo, nunca careces de control. Tú eliges siempre lo que piensas y cómo respondes a las situaciones. El fracaso del sistema financiero podría ser lo que se requiere realmente para llevar de nuevo a la gente hacia la conciencia de lo que es valioso, donde en lugar de existir una continua competencia, exista la cooperación. Por esta razón, debes considerar todo lo que venga como una oportunidad de llegar al núcleo de tu vida. Date cuenta de que cuanto más desarrolles tu miedo, más violenta te parecerá la caída de las estructuras. Cuando un niño teme algo porque no sabe qué es, un adulto que comprende el cambio puede mantenerse en pie, proteger al niño y decirle: no te preocupes, todavía estamos aquí. Hay quien, mientras ve cómo su casa se quema hasta los cimientos, con todas sus posesiones dentro, llora y se lamenta: no es justo, Dios me odia. Y quien dice: tengo a mi familia. Esas son solo cosas materiales. Todo es cuestión de percepción. La manera en que percibes tu vida y tu capacidad de desenvolverte en el mundo y marcar una diferencia en él informará tu existencia, independientemente de si eres rico o pobre, si estás sano o enfermo, o si eres sabio o no lo eres. ¿Seguirá habiendo pobreza en la nueva tierra? Sí, si la gente así lo elige. Sin embargo, si las personas contactan con el pozo de compasión de sus corazones, todos tendrán suficiente. No obstante, se requerirá un gran cambio en la mente de todos para comprender el concepto de suficiente. ¿Cuál es el concepto del alma de suficiente? Paz. El concepto de suficiente cambia en relación con la cuantificación. Si uno está en paz, uno tiene suficiente. Para algunas personas, 3 horas de sueño son suficientes. Otras necesitan 9. No se trata de cantidades, sino de lo que le proporciona el tiempo de sueño suficiente para desempeñarse adecuadamente y estar en paz. ¿Qué más te gustaría decir acerca de la pobreza? Por favor, comprended que la pobreza no es una condena, es una percepción que tienen tanto ricos como pobres. Teméis que si todos tenéis lo mismo, nadie se sentirá inspirado a hacer nada. Si no obtengo más con mi trabajo, ¿por qué debería tomarme la molestia? Os preguntáis. Os tomáis la molestia porque os produce una sensación de logro y creatividad. La pobreza es solo una herramienta. Cuando toda la especie humana se dé cuenta de que poco es suficiente, dejará de ser necesaria. No tengo más preguntas. Gracias por hablar conmigo hoy, concluí. Me complace ayudar, dijo el alma de Rolando. La sesión de Rolando con Pamela y Yeshua. La canalización de Corby
me ayudó a ver la perspectiva del alma sobre la pobreza y cómo infunde una más profunda compasión en el corazón humano. Evidentemente, el alma de Rolando había buscado durante muchas vidas crecer y expresar su compasión por la tierra. Sin embargo, también había percibido en Rolando una necesidad de sanación. Algunas de sus lágrimas habían fluido debido a la empatía que sentía cuando hablaba de los pobres, pero percibí que otras eran provocadas por un dolor interno sin resolver. Esperaba que Pamela y Yeshua brindaran una mayor comprensión de por qué las almas planean la experiencia de la pobreza y cómo podrían sanar del sufrimiento que ésta causa. Veo una vida anterior, nos dijo Pamela, en la cual tú, Rolando, eras un hombre que vivía en Grecia, eras rico y querías defender a los pobres. En esa vida, creciste en circunstancias de pobreza, en una familia con 6 hijos. Tenías un corazón cálido y afectuoso, y era muy importante para ti que hubiera armonía en la familia. Preferías tener el estómago vacío y estar en paz, que tenerlo lleno debido al conflicto y la competencia. Cuando eras niño, siempre querías que todos compartieran lo poco que tenían, y enseñabas esto a tus hermanos y hermanas menores. Tu gran idea era compartir de forma equitativa y honesta, pues sentías, aun cuando eras niño pequeño, que eso reforzaría a tu familia y a la comunidad, y que eso haría mucho más fácil superar los problemas de la pobreza. Cuando eras joven, superaste la indigencia y obtuviste una buena posición en la sociedad. Tenías un gran talento y eras inteligente, pero lo más importante era que nunca te sentías menos respetable que los demás, simplemente porque tenías antecedentes de pobreza. Estabas convencido de la integridad de tus ideas. Esto te ayudó a superar no solo la escasez física, sino también la conciencia de la pobreza, que se había convertido en una parte importante de las mentes de las personas con las que creciste. La conciencia de pobreza significa que, subconscientemente, crees que vales menos como ser humano, porque eres pobre. Te sientes impotente y víctima. La conciencia de pobreza puede agotar el sentimiento básico de la dignidad. Dado que no tenías esas creencias negativas sobre ti mismo, superaste la pobreza trabajando como comerciante. Cuando envejeciste, perdiste a las autoridades que cambiaran ciertas leyes para crear una distribución más favorable y justa de los bienes. Se negaron. Despreciaban a la gente más desfavorecida y las consideraban ciudadanos de segunda clase. Esto te molestó profundamente e hizo surgir un sentimiento de ira en tu interior que penetró hasta lo más profundo de tu ser. Por tanto, decidiste actuar por ti mismo para ayudar a los necesitados con tus propios medios. Sin embargo, seguías frustrado porque te resultaba imposible ayudar a todo el mundo, y también porque te topabas una y otra vez con su conciencia de pobreza. Algunas personas se volvieron dependientes de ti, te pedían cada vez más y se indignaban cuando en ocasiones tenías que negarte. Esto te derrotó realmente. Supiste entonces que ayudar a los demás a salir de la pobreza no consiste solo en darles algo físico, sino también en ayudarles a adquirir un profundo sentimiento de la autoestima y del empoderamiento. Esta conciencia despertaba dentro de ti en aquella vida, pero te sentías dividido en tu interior por todo el sufrimiento que percibías, por la falta de disposición de las autoridades para ayudar y por tu incapacidad de solucionar los problemas de otros. Cuando moriste en esa vida, albergabas una herida emocional en tu interior. Te sentías profundamente identificado con los pobres, a quienes considerabas tus hermanos. Sin embargo, dado que, hasta cierto punto, al haber logrado salir de aquel ámbito, te habías convertido en un intruso. También te sentías solo, y pensabas a menudo que habías fracasado en la misión de tu alma de lograr la justicia para los más desfavorecidos. Esto
te resultaba muy doloroso. En tu vida actual, continuó Pamela, aún quieres cumplir esta misión, pero ahora tu alma es más consciente y sabia. Ahora sabe que la mejor manera de cumplir esta misión es enseñando con el ejemplo. Para ayudar a las personas a superar la pobreza, tienen que creer, ante todo, que pueden hacerlo. Deben tener fe y confiar en sí mismas. Tú eres una persona que muestra fe y confianza, porque te has liberado de la escasez, no solo físicamente, sino también psicológica y espiritualmente. Al hacerlo, eres un ejemplo viviente de cómo es posible trascender la pobreza y la conciencia de pobreza. Siendo quien eres, a través de tu vibración, estás creando un rasgo energético que otras personas pueden seguir. Irradias la energía de la solución a los demás. Esta energía es algo que has añadido a la conciencia colectiva y está al alcance de todos. En un nivel humano, quizá pienses que no haces lo suficiente por los pobres y que tienes que ayudarlos de una forma más concreta y palpable. Sin embargo, estás enseñando con tu ejemplo, e incluso si no hablases con nadie sobre el problema de la pobreza, irradiarías la energía de la solución. Aparte de la vida que acabo de mencionar, hubo otra en la que fuiste un gobernante y formabas parte de los poderes opresores de la sociedad. Te criaron estrictamente con mucho énfasis en la energía masculina y una supresión de las cualidades femeninas de los sentimientos y la empatía. Percibo aquí una asociación con el Imperio Romano en la época antes de Cristo. Cuando eras niño, tuviste que renunciar al lado sensible y afectuoso para concentrarte en las cualidades masculinas del liderazgo, la competición y la ambición. Cuando llegaste a la mayoría de edad, te convertiste en el sucesor de un poderoso gobernante y sentías que debías emularlo para que te aceptasen. Temías no cumplir las expectativas y por ello hiciste cosas que iban contra tu sentido de la justicia. Eras injusto con las personas que apenas tenían derechos y que no podían defenderse. Tu injusticia nacía del miedo. No te atrevías a violar las normas por temor a ser eliminado. Siempre temías las conspiraciones contra ti. Moriste angustiado, con un profundo sentido de la culpabilidad y de la catástrofe, sintiendo que habías perdido tu integridad. Después de esta vida, sentiste el anhelo de enderezar lo que habías hecho. Querías ayudar a los pobres y salvar tu alma. Hablar con Yeshua. Con la información y los datos que Pamela había proporcionado, yo tenía ahora una mejor comprensión del propósito del plan de vida de Rolando. Me sorprendió la precisión con la que había descrito lo que yo percibía como la naturaleza esencial del carácter de Rolando. El hombre, en realidad, el alma, que ella había descrito era exactamente la persona con la que yo había hablado. Ahora, era el momento en que Yeshua nos permitiera saber más acerca de Rolando y de la experiencia de la pobreza. Yeshua, pregunté, ¿Rolando planeó experimentar la pobreza? Y si es así, ¿por qué? Sí, me confirmó Yeshua. Ha estado explorando el tema de la pobreza y de la riqueza durante varias vidas. Su alma quiere comprender la esencia espiritual que se halla detrás de la pobreza y la forma en que puede enseñar a las personas a liberarse de ella. ¿Tenía Rolando alguna creencia, por ejemplo, de no ser digno de la riqueza o de que ésta es negativa, que le hubiera llevado a experimentar la pobreza? Mi pregunta se basa en mi comprensión de que nuestras creencias influyen en nuestras decisiones prenatales. Rolando no tenía esas creencias negativas sobre sí mismo en relación con la riqueza, respondió Yeshua. Con respecto al tema de la pobreza, vino como un maestro. Su alma también tiene una segunda razón positiva para elegir la indigencia. Quería experimentar el poderoso sentido de la vinculación y amor que a veces surge en las situaciones extremas de pobreza. El vínculo con sus hermanas,
el amor que recibió de ellas fue una motivación positiva para elegir la pobreza en esta vida. Él también dio amor a otras personas en vidas anteriores y ahora se le ha devuelto. ¿Por qué decidió Rolando nacer en Nicaragua? Quería ser parte de esa familia biológica concreta. Tenía un fuerte vínculo con varios de sus miembros en el nivel del alma. Evidentemente, los padres de Rolando y quizá algunos de sus hermanos habían decidido nacer allí, y él había querido estar a su lado. Esta es una razón común para elegir nacer en una ubicación especial y en un punto concreto de la línea del tiempo. Las personas a quien amamos profundamente ya han escogido este lugar y este momento, y nosotros simplemente deseamos reunirnos con ellas. Rolando planeó, antes de nacer, salir de Nicaragua y viajar a Estados Unidos, y si es así, ¿por qué quería experimentar la pobreza de su país de origen y la relativa riqueza de su país de adopción? Sí, quería experimentar ambos, porque su espíritu era bastante aventurero. Asimismo, el espíritu de Estados Unidos, el sentido de la libertad y de destacar por tus propios medios, hace eco en el desarrollo interno de Rolando, y allí, con sus antecedentes concretos, les irradia una energía a otras personas que las sana y las ayuda. ¿Por qué decidió experimentar la pobreza en este momento de la historia humana?, le pregunté a Yeshua. En primer lugar, quería reunirse con su familia biológica. En segundo lugar, quería tener la oportunidad de viajar de Nicaragua a Estados Unidos para experimentar la libertad y la movilidad en esa acción. Esto habría sido más difícil de lograr en épocas anteriores. Ahora se permite más libertad y autoexpresión individual que en el pasado. En tercer lugar, deseaba nacer en esta época de transformación espiritual. Quería ser parte de ella y ayudar y apoyar a otros. ¿Por qué la experiencia de la pobreza es importante para el alma de Rolando? Quería liberarse del apego a la riqueza o a la pobreza. Es decir, era su deseo no basar su propia identidad en cualquiera de las dos, explicó Yeshua. Al liberarse de esto, fue capaz de vincularse con las almas de las personas, independientemente de su condición social. Esta capacidad de mirar más allá de las apariencias, esta conciencia del núcleo divino de todo ser viviente, es parte de la conciencia crística, que Rolando quiere adoptar en esta vida. La conciencia crística se puede alcanzar de distintas formas. Esta es una de ellas. Le pedí a Yeshua que mencionara otras razones por las que un alma podría planear experimentar la pobreza antes de nacer. Muchas almas eligen la vida en la tierra porque es una experiencia muy valiosa, incluso si se vive en circunstancias de pobreza. Por esta razón, muchas almas eligen vivir en una situación de extrema necesidad, no porque la deseen, sino porque valoran mucho la vida en la tierra. Esto es difícil de entender para los seres humanos. Vosotros veis las vidas de las personas que viven en la pobreza y os preguntáis, ¿cómo puede esto ser significativo? No obstante, toda vida es sagrada y preciada, y esconde una promesa para el alma, una promesa que, a menudo, está oculta a la mirada de un intruso. Entendí que al usar la palabra intruso, Yeshua se refería a alguien que no vivía esa experiencia. La vida en la tierra es tan preciosa, continuó, porque ofrece una experiencia intensísima de todas las emociones que los seres humanos son capaces de sentir. Incluso, una vida breve en la pobreza le ofrece al alma una gama de experiencias y un nivel de comprensión que sería difícil de obtener en muchos siglos al otro lado del velo. Existen también razones especiales por las que un alma desea experimentar la pobreza en la tierra. En primer lugar, podría querer desarrollar ciertas cualidades que esa situación le invita a desarrollar, como el valor, la perseverancia
o la capacidad de apreciar las cosas simples de la vida. A las mujeres, la pobreza puede inspirarlas a empoderarse y volverse más independientes. Si una mujer tiene éxito, se convierte en un ejemplo para otras, no solo mostrándoles el camino para salir de la pobreza, sino también irradiando una autoimagen más positiva para las mujeres. En segundo lugar, el alma podría desear ayudar a los demás, y por esta razón viene como un maestro para la humanidad. A menudo, estas almas nacen en la pobreza para experimentar el desafío desde dentro. Esto las convertirá en maestras poderosas para otras personas. Aquí, Yeshua describía el plano prenatal de un trabajador de luz, alguien que se coloca dentro de una vibración concreta para transformarla. En tercer lugar, el alma podría tener razones kármicas para nacer en la pobreza. Por ejemplo, podría haber desarrollado una conciencia de pobreza en una vida anterior, pensando que está condenada a experimentar la opresión y la privación, o creyendo que no merece la riqueza y la abundancia. Por otro lado, hay almas que han explotado a otras en vidas anteriores y las han despojado de sus riquezas. Estas almas podrían sentir la necesidad de experimentar la otra cara de la moneda, de sentirse explotadas y humilladas, para comprender la maravilla y el valor de toda vida humana. La lección de Yeshua de las palabras sentir la necesidad hizo eco en mi comprensión del karma. No recibimos un castigo por nuestra mala conducta previa, ni tampoco se nos juzga. En lugar de ello, nosotros mismos solemos decidir experimentar lo que creamos para otros. En el nivel del alma, vemos esto como un paso en la espiral evolutiva. Variaciones sobre un tema. Yeshua, pregunté, ¿por qué algunas almas deciden experimentar la pobreza en los llamados países subdesarrollados, mientras que otras optan por experimentarla en países ricos? Las personas que experimentan la pobreza en los países ricos con frecuencia tienen que afrontar el estigma social que se crea para ellas. Esto es un tema mucho más importante para estas almas que para las que experimentan en un ambiente que es pobre en términos generales. De esa manera, tienen la oportunidad de aprender a afrontar el dolor y el rechazo que sufren por ser parías sociales. Desean desarrollar un sentido interior de la dignidad, independientemente del ambiente. Desean aprender que su verdadero yo, que es quien realmente son como almas, es independiente de la condición social. Si tienen éxito, este desafío les ayudará a encontrar la verdadera autoestima y a menudo también su talento innato, la pasión y el gozo de su alma, algo que desean hacer incluso aunque no estén respaldadas por la abundancia material o por la ayuda de la sociedad. Este descubrimiento las pone en comunicación con su alma. Desde ahí, se desarrollará una ruta de vida que les proporcionará una profunda satisfacción y una gran riqueza. Le pregunté a Yeshua por qué algunas almas deciden experimentar la pobreza no desde su nacimiento, sino como resultado de un revés económico. Suelen planear este desafío porque quieren hacer frente a la dependencia con respecto al dinero y a la condición social. Si has sido rico y poderoso y luego experimentas la pérdida de todo ello, puedes desesperarte o entrar profundamente en ti y hallar un sentido de la autoestima que no tiene nada que ver con el dinero, el poder o la condición social. Mientras asimilaba las palabras de Yeshua, me sorprendió otra vez la manera en la que nosotros, como almas, aprendemos mediante opuestos. Las personas que experimentan la pobreza en un país rico pueden cultivar, y de hecho, son motivadas a desarrollarla. La verdadera autoestima, cuando quienes les rodean no las valoran en absoluto. De forma semejante, las almas que experimentan importantes reveses económicos pueden descubrir su verdadero poder
y su valía cuando pierden el estatus y la influencia exteriores. Ambas experiencias, vistas generalmente como privaciones terribles desde la perspectiva de la personalidad, son oportunidades extraordinarias para el autodescubrimiento cuando se ven desde el punto de vista del alma. Verdaderamente, pocas cosas de nuestro mundo son como parecen. Yeshua. Todas o la mayoría de las almas que encarnan en la tierra desean experimentar la pobreza o un revés económico. Yo no diría que la experiencia de la pobreza sea algo que la mayoría de las almas busquen para propósitos de aprendizaje y crecimiento. Gran parte de las almas que viven ahora en la pobreza no deseaban esa experiencia. En lugar de ello, querían esa vida por otras razones y aceptaron la pobreza como un modo de lograr sus objetivos. Es posible, por ejemplo, que el alma desee reunirse con ciertos amigos, parientes o enemigos de una vida anterior, y que estas personas se encuentren en el área empobrecida, en la que el alma ha decidido encarnar. La pobreza es una idea relativa, añadió Yeshua, haciendo eco de la perspectiva expresada por el alma de Rolando a través de Corby. Si vives en el mundo occidental, te considerarán pobre si no puedes permitirte tener un televisor o un teléfono. En otros países, estos objetos no son más que una extravagancia. Tu propia conciencia es la que determina si experimentas la abundancia o la carencia en tu vida. Experimentar la abundancia es sentirse realmente realizado y agradecido por lo que la vida te ofrece. Es un estado de ánimo interior y no un nivel objetivo de riqueza física. La riqueza y la experiencia de la encarnación. Yeshua. Existen almas que nunca hayan encarnado físicamente, y si es así, ¿cómo aprenden las lecciones proporcionadas por la pobreza o por cualquier otro desafío al que nos enfrentamos aquí? Tan pronto como existe una conciencia individualizada, lo que un alma es, existe la experiencia de yo, en comparación con el otro, en comparación con el mundo. Esta experiencia de separación es realmente el distintivo de la encarnación. Encarnar significa que tú, como un alma ilimitada, asumes una forma concreta, y a partir de ahí empiezas a experimentar la vida y la realidad. Esta forma podría ser más o menos material, más o menos densa y física, dependiendo de la dimensión en la que vivas. Pero hay una forma que te limita y le proporciona un enfoque a tu percepción. De eso se trata la encarnación. Cuando tienes una forma, es decir, cuando estás encarnado, experimentarás la carencia en algún momento. La conciencia individual percibirá un gran deseo de integridad, un deseo de totalidad, que la motivará para crecer, buscar y experimentar. Este es el origen de la idea de la pobreza, que empieza cuando uno experimenta la carencia. Podría tratarse de carencia de bienes materiales, pero también puede ser una carencia de amor, una falta de seguridad o de bienestar emocional. Me gustaría definir la pobreza de una forma amplia, aclaró, como la experiencia de la carencia. Las personas que la sufren casi nunca experimentan únicamente una falta de medios físicos. También se sienten no reconocidas, subestimadas, abandonadas e ignoradas. La herida que inflige la pobreza es mucho más profunda que una carencia física. Es una herida del alma. Para responder a tu pregunta, la pobreza, en el sentido amplio de experimentar la carencia, está presente en todo el universo, aunque en general las experiencias en la Tierra son más intensas que en otras esferas menos físicas y menos densas. Las almas que viven en estas esferas aprenden más gradualmente. Algunas no se sienten inclinadas a tener la experiencia en la Tierra. Las otras que encarnan en vuestro planeta son las más apasionadas, audaces y aventureras. Sin embargo, en un sentido más profundo, todas las almas están vinculadas con las demás y comparten sus experiencias.
existe una mente universal, a la que todas las almas están unidas. Todo lo que tú experimentas en la tierra está disponible para las que no encarnan en ella. No lo experimentarán de la misma manera que tú, pero podrán extraer la esencia de tu experiencia y comprenderla. De la misma forma, tú puedes aprovechar la experiencia de los seres menos físicos, por ejemplo, los seres angelicales, y lograr una sensación de apoyo y de amor por parte de ellos. Con frecuencia, tienen una conciencia más profunda del vínculo que une a toda la vida y pueden proporcionarte un sentido de la paz y de la armonía. Por lo tanto, aunque todas las almas transitan por sus propios senderos individuales, juntas forman un tapiz de energías interactuantes, que las apoyan unas a otras y las ayudan a crecer como un todo. La vida de Yeshua en la tierra. En tu vida como Yeshua, ¿cómo te sentías con respecto a la pobreza que viviste o experimentaste? ¿Cuál fue tu reacción ante ella? ¿Podrías compartir con nosotros alguna historia de cómo reaccionaste ante la pobreza de alguien? La pobreza me horrorizaba, dijo Yeshua. Veía cómo el sistema político no solo distribuía injustamente los recursos disponibles, sino que también humillaba y despreciaba a ciertos grupos. Sentía una gran indignación en mi interior por estas circunstancias. Tuve que aprender a no dejarme arrastrar por la ira, sino a mantenerme centrado y en calma. Mi enseñanza estaba destinada a hacer que las personas fueran conscientes de su luz interior, que siempre está ahí, independientemente de si son pobres o ricas, están enfermas o sanas, o son hombres o mujeres. Mi objetivo era guiarlas a esa esfera interior de libertad y abundancia que no puede verse afectada por las circunstancias externas. Descubrí que si le hablaba a la gente pobre, podía llegar muy fácilmente a sus corazones, porque tenían poco que perder y estaban bastante abiertos a mi mensaje. Los ricos y adinerados se sentían más identificados con su condición social y con su poder mundano, y por lo tanto estaban menos inclinados a abrirse a la esfera interior. Había excepciones, por supuesto. Mi propósito principal, al hablar a los pobres, era recordarles su valía interior, su igualdad inherente con respecto a los demás, porque a menudo los trataban con desdén y crueldad. Esto tiene un gran impacto en la mente humana. Una vez asistí a una boda, continuó, en la que una joven mujer de familia sencilla se casó con un hombre adinerado, algo muy poco común en aquellos días. Ella se sentía avergonzada por toda esa riqueza y pensaba en silencio cuánto se beneficiaría su familia si pudiese disponer de al menos una pequeña parte del dinero que se había pagado por los festejos de la boda. Se sentía rota por dentro y le costaba disfrutar el evento. Mientras tanto, todos chismorreaban sobre ella, diciendo que se había casado con aquel hombre por su dinero y que había abandonado a su familia. La consideraban una mujer perversa y manipuladora, y ella se sentía acongojada por ello. Durante la celebración de la boda, compartió su carga conmigo. Yo la comprendí muy bien y le dije que era más rica que la mayoría de los presentes porque tenía un corazón amable y puro y nunca quiso casarse por dinero. Le imploré que mantuviera su autoestima y su orgullo y que no permitiera que se apagase su luz interior. Le expliqué que al mantenerse pura y sencilla de corazón, se convertiría en maestra para los ricos y para los pobres, ya que les mostraría un camino del corazón que va más allá de la riqueza y la pobreza. De hecho, se convirtió en esa maestra, no tanto enseñando oralmente, sino difundiendo una vibración de pureza. Su marido estaba tan abierto a su energía que superó su propia educación y compartió su riqueza con las personas que vivían en la pobreza. Lo que hice fue hacerla consciente de su propia luz, que es independiente de la educación o del origen social. Eso
Es lo que traté de hacer con todas las personas a quienes conocí. La conciencia de la chispa divina de luz que eres te liberará de todas las etiquetas que la sociedad te imponga. Uno de mis objetivos en la Tierra era derrumbar las jerarquías sociales y lograr una creciente conciencia de la incomparable valía de todo ser humano. Era un demócrata en ese sentido, aunque la política no era mi enfoque principal. Mi objetivo era abrir el corazón humano a la idea espiritual en la que se basa la democracia, que cada ser individual es un alma divina, que todos nosotros estamos vinculados directamente con la fuente o el espíritu, y que podemos comprender y perdonarnos unos a otros si nos vinculamos desde la unidad que nos hermana, el corazón humano. Pobreza y responsabilidad espiritual. Yeshua. ¿Los ricos están moral o espiritualmente obligados a compartir su riqueza con los pobres? ¿Somos los guardianes de nuestros hermanos? No me gusta hablar de obligaciones morales o espirituales, porque la idea misma de obligación indica que no hay espontaneidad o una inclinación natural detrás de la acción. Me interesa lo que nos vincula interiormente. En el sentido más profundo, todas las almas están conectadas a través de una gigantesca red de vida. Al final, la separación es una ilusión. Conforme crezcas espiritualmente, conforme tu corazón se abra y exista libertad en tu mente, comprenderás a los demás seres humanos de manera más fácil y natural. Los verás con compasión y evitarás juzgarlos. Tratarás de ayudarlos tanto como te sea posible, no por obligación, sino porque sientes un vínculo interior con ellos. Es como un lazo familiar. Sientes que son parte de tu familia y por lo tanto deseas tenderles la mano. Yo diría, sin embargo, que ante todo eres tu propio guardián. Cada alma recorre su propio camino y alberga en su interior todos los medios disponibles para desarrollarse y convertirse en lo que es realmente. Ayudar a los demás significa principalmente irradiar la paz y la compasión que te acompañan de una forma natural cuando te has sanado, cuando has encontrado tu camino interior y lo recorres con alegría. Paradójicamente, si quieres ser el guardián de tu hermano, ve dentro de ti, encuentra el campo universal de unidad del que formas parte y siente el placer de rendirte a él. Si lo haces, tejerás hilos de luz en la red de la vida y de ese modo ayudarás de manera espontánea y natural a los demás simplemente siendo quien eres. Lo más valioso que uno puede darles a aquellos que luchan contra la pobreza, añadió Yeshua, es la idea de que son poderosos creadores, capaces de cambiar sus vidas por sí solos. Hazlos conscientes de su verdadero poder, del poder que reside en su interior, pues eso producirá milagros y atraerá hacia ellos los cambios y las oportunidades que enriquecerán sus vidas. Yeshua, dije, en Estados Unidos hay personas que opinan que el gobierno hace demasiado por la gente. Algunos aseguran que eso es socialismo y que crea un estado niñera. Espiritualmente, ambas perspectivas, el socialismo y el capitalismo, tienen su valía, respondió Yeshua. El punto de vista liberal, que hace hincapié en la libertad individual, en realidad se remonta a la energía de los pioneros que pisaron por primera vez la parte norte del continente americano. Eran personas robustas, independientes y fuertes, que se oponían a la autoridad. El impulso de liberarse de la autoridad externa es valioso y marca el inicio de la total asunción de la responsabilidad total de uno mismo. Sin embargo, también puede provocar cierta dureza y falta de compromiso hacia los demás. El movimiento socialista, por otro lado, se remonta a la idea de que todo individuo tiene derechos. Esto también es valioso, porque reconoce el valor inherente de todos los seres humanos. Sin embargo, puede generar reglas sofocantes que impidan la creatividad y la libertad individual. Ambas tradiciones
presentan una verdadera percepción espiritual en su origen. La pregunta no es tanto cuál de ellas es correcta. La verdadera pregunta es cómo la humanidad puede elevar su conciencia de tal manera que la libertad individual y el respeto y cuidado a los demás se vean como elementos complementarios y no opuestos. Una persona que realmente ha aceptado la libertad y la responsabilidad querrá colaborar en la sociedad no por imposición, sino porque esa libertad y responsabilidad le dan significado a su vida. En una sociedad basada en los valores del corazón, las personas compartirán libremente sus dones y talentos innatos y recibirán lo que necesitan a través de los talentos y los dones de los demás. Habrá más libertad, pero también mayor capacidad de compartir y establecer vínculos. Será menos necesario un gobierno que controle o regule la conducta de las personas, porque éstas actuarán más ética y civilizadamente. Nuestro futuro. En 100, 300 o 500 años, ¿cómo será la Tierra con respecto a la distribución de los recursos y cómo habrán cambiado las actitudes hacia la riqueza y la pobreza? Pregunté. Esto depende de las decisiones que tome la humanidad, dijo Yeshua. Existe algo denominado conciencia colectiva humana, que tiene cierta vibración. La energía de esta vibración atrae un futuro especial. En este momento existe mucha confusión entre vosotros. Sufrís una crisis financiera y ecológica que afecta a todo el planeta y que llama a la humanidad a actuar como una sola, a cooperar de forma global y a reconocer lo que es verdaderamente importante en la vida. El objetivo real de esta crisis es volver a los fundamentos de la vida en la Tierra, reconocer el valor de la vida, sea humana, animal o vegetal. El planeta en el que vivís está en peligro por la manera en que habéis interactuado con él. Actualmente, existe una creciente conciencia de que la situación tiene que cambiar. En los países más ricos, muchas personas tienen un anhelo consciente o subconsciente de volver a las bases, de vivir la vida de una forma más simple, pero también más satisfactoria, sin depender tanto de la riqueza material o de la condición social, como de unos vínculos sinceros con los demás, y de llevar la vida que realmente desean. ¿Cómo se desarrollará todo? No hay nada seguro, porque depende de las decisiones individuales de miles de millones de personas. Lo que es cierto es que todos pueden aportar algo y cambiar la conciencia global, al ser conscientes por sí mismos de su esencia divina y de su interrelación con todos los seres vivientes. De ese modo, se pueden sentar las bases de una nueva forma de vivir y de ser. Actualmente existe una gran necesidad de individuos que posean esa conciencia y que sirvan de ejemplo a los demás. Si te sientes impulsado a escapar de las exigencias de la sociedad, de sintonizar con tus anhelos y visiones más íntimas, te pido a ti que lees esto, que tengas fe en tus propios poderes. Eres un ser divino y puedes marcar una diferencia en la tierra. Cree en ti mismo y encontrarás tu camino único, colaborando a tu manera en la transformación de la conciencia. Le pregunté a Yeshua si se llegaría a dominar la ley de la atracción en tal medida que, finalmente, la pobreza dejara de existir. Eso es posible, me aseguró. Actualmente existe mucho miedo. El miedo bloquea la fe en los propios poderes creativos. Te dice que las cosas no resultarán, que no puedes hacer nada. Para escapar de él, las personas deben mirar hacia su interior. El único remedio para el miedo es conectarte con la parte de ti que no depende del exterior, tu núcleo divino, tu alma. Esta sabe que puede crear la realidad a partir de sus visiones y deseos más profundos. Es totalmente consciente de la ley de atracción. ¿Cómo puedes conectarte con tu alma? Escucha tus sentimientos y tus emociones, ya que te dicen qué es lo que realmente deseas. Quizás los pensamientos aseguren que algo no es posible,
pero solo son pensamientos. El flujo de tus sentimientos, tu verdadera pasión, es mucho más fuerte que eso. Si verdaderamente te permites sentir lo que sientes y usas el pensamiento para respaldar ese flujo, en lugar de bloquearlo, sabrás que eres un ser poderoso, capaz de atraer circunstancias exteriores que reflejen tus necesidades interiores. Cuando estás vinculado con tu propia divinidad, con tu alma, dejas de atraer a la pobreza, en el sentido de experimentar la carencia. Experimentarás la abundancia. No importa si esto significa que tienes muchas posesiones materiales o solo lo suficiente para sobrevivir sin demasiados apuros. La experiencia es lo que cuenta. Algunas personas no necesitan una gran abundancia material. De hecho, la mayoría de las que viven la vida desde sus almas ya no se preocupan tanto por la riqueza física. No son pobres. Se rodean de un entorno viviente que satisface sus necesidades físicas y emocionales, así como su sentido de la belleza, y no están enfocadas en el dinero o en los asuntos materiales, porque la expresión de la pasión de sus almas les da mucha más satisfacción que la que cualquier elemento material podría brindarles. La sanación. ¿Qué más te gustaría decirles a aquellas personas que experimentan la pobreza o sufren apuros económicos y se preguntan, ¿por qué? ¿Qué significa todo esto? No pierdas las esperanzas, aconsejó Yeshua. Incluso si la situación parece sombría y sin esperanza, debes saber que el cambio siempre es posible. Siempre hay esperanza. Encuentra dos cosas en tu vida por las que estés agradecido. Puede ser algo material que poseas, la presencia de un ser querido o el cuerpo en el que vives. Siéntete agradecido por ello y te colocarás en un flujo de receptividad, en un flujo de abundancia. Al mirar lo que tienes, reemplazarás el sentido de carencia que un sentido de abundancia y tu energía cambiará. Cambiar tu energía, tus sentimientos, es lo más importante que puedes hacer. No puedes tratar de solucionar la situación en la que te encuentras solo a través de tu mente. Es necesario que te abandones, que aceptes lo que estás viviendo en ese momento. Cuando te encuentras en un estado de aceptación, puedes sentir que las emociones del dolor y la tristeza salen a la superficie. Deja que se expresen, abrázalas. Cuando hayas reconocido estas emociones, habrá quietud en tu corazón, una sensación de paz en medio de los problemas. Te habrás vinculado con tu alma. De este vínculo es de donde surgen los milagros. Quizá desconozcas el significado de la pobreza que experimentas y no cuentes con soluciones prácticas ahora mismo, pero te habrás empoderado de la forma más profunda posible y el cambio antes o después se producirá. ¿Qué ocurre si tenemos creencias sobre la riqueza que nos llenaron antes de nacer? ¿A planear la experiencia de la pobreza? ¿Cómo podemos sanar esas creencias? ¿Qué ocurre si son subconscientes? Un alma puede decidir experimentar la pobreza por distintas razones, me recordó Yeshua. Hay razones positivas. Puede permitir, por ejemplo, que el alma se libere sin distracciones del apego al poder y a la riqueza que mostró en otras vidas. Si esto es así, la experiencia resulta bastante positiva. Elijo la pobreza porque quiero volver a los fundamentos de la vida y descubrir qué es lo que importa realmente. En tales casos, la personalidad puede sentirse insatisfecha con las malas condiciones de vida, pero el alma es consciente de que existe una razón más profunda. Si un alma escoge la pobreza porque refleja una creencia interior en la carencia de valor, su plan es siempre sanar esta creencia. Con mucha frecuencia, en la vida de esa alma se presentarán oportunidades que le brindarán un camino para salir de la pobreza. Por ejemplo, la personalidad se enfrentará frecuentemente al desafío de tener fe en sí misma y de hallar su fortaleza interior. Si lo hace, descubrirá hermosas oportunidades para superar la pobreza y desarrollar una vida significativa.
oportunidades que se presentarán milagrosamente cuando el alma haya desarrollado una verdadera autoestima. Las creencias sobre no merecer la abundancia son casi siempre subconscientes, señaló. Por ello, son tan difíciles de abandonar. El hecho de dar una sensación de carencia de valor a los demás forma parte de la cultura humana. A los niños se les enseña a portarse bien, a reprimir sus emociones, a confiar en sus mentes más que en sus sentimientos. Existen tradiciones religiosas y morales en tu sociedad que te dificultan creer en tu propia inocencia como ser humano, confiar en el flujo de tus sentimientos naturales y en la bondad del universo en el que vives. Para sanar estas creencias de carencia de valor, debes darte cuenta de que el Espíritu o Dios te aman incondicionalmente. Eres inocente y hermoso, y tu objetivo es vivir una vida gozosa y abundante. Quizá te resulte difícil creer en esto, pero estoy aquí para dar fe de tu inocencia y de tu belleza. Esa es la razón por la que te hablo de este modo. No estoy aquí para juzgarte o decirte qué hacer. Estoy aquí para amarte y te pido que aceptes este amor. Yeshua. ¿De qué otras formas las personas pueden sanar las creencias conscientes o inconscientes que las llevaron a generarse algún tipo de sufrimiento a sí mismas, ya sea antes de nacer o no? En primer lugar, me respondió, deben reconocerlas como tales. En muchas ocasiones, las que provocan sufrimiento se dan por sentadas. Como he dicho, creer que se carece de valor es algo muy generalizado en el ser humano. A algunas de ellas incluso se las considera estándares morales o dogmas religiosos. Para sanar la negatividad que has absorbido de ellas, debes ser consciente de que son creencias y de que no están grabadas en piedra. Este suele ser el paso más importante, porque cuando reconoces que son simples creencias, habrás abierto un nuevo espacio de conciencia y la posibilidad del cambio. Para que este cambio realmente tenga un efecto, no solo debes liberarte de las falsas creencias mentales, sino también emocionales. Esto podría requerir más tiempo. Para ello, debes liberarte de esos hábitos emocionales que te han acompañado durante tanto tiempo. Puedes lograrlo si tienes paciencia contigo mismo y si estás dispuesto a afrontar sinceramente tus emociones una y otra vez, como si trataras con niños que necesitan una nueva formación. Se los debe instruir nuevamente con un sentido de confianza y compasión que tú, como su padre, tienes que proporcionarles desde el nivel de tu alma. La sanación emocional es posible, y conforme cada vez más individuos estén comprometidos con ello, más fácilmente la cultura cambiará y las personas crecerán hasta tener una forma más respetuosa de tratarse a sí mismas y a los demás. La persona que somos, es decir, nuestra vibración, es mucho más importante que cualquier cosa que nuestros cuerpos hagan, y Rolando es un ejemplo viviente de un maestro que, de esta forma, influye poderosamente en el mundo. Aunque habla de la pobreza y por lo tanto enseña a través de las palabras, su contribución más profunda es la brecha energética que ha abierto, una brecha de compasión. Como almas, antes de nacer, deseamos cultivar una mayor compasión, así como expresarnos y reconocernos a nosotros mismos como compasión en el plano físico. Esta doble intención constituye la piedra de toque de muchos planes prenatales y es la motivación que nos impulsará hacia una amplia variedad de desafíos vitales, entre ellos la pobreza. Las primeras semillas de la extraordinaria compasión de Rolando fueron sembradas en su infancia temprana, cuando vio a un hombre mayor llorando por la pérdida de su cosecha de frijoles, cuya venta habría alimentado a su familia. Apenas un año después, vio impotente cómo su propia familia perdía la cosecha de café y con ella su granja. Esa aparente tragedia fue seguida por 3 años vendiendo patatas fritas caseras en la calle,
y permaneciendo despierto hasta la madrugada para hacer sus deberes escolares. Todo esto ocurrió en los primeros 10 años de vida de Rolando. Las experiencias emocionalmente poderosas, en particular cuando se producen en los años más sensibles e impresionables de nuestra vida, o cuando no pueden ser evitadas por nuestras decisiones voluntarias, son unos indicadores del propósito del alma en los que se puede confiar. El alma de Rolando sabía que el niño que gritaba «¡Papás! ¡Papás!» frente al cine del pueblo evolucionaría hasta convertirse en el hombre cariñoso y de gran corazón que ahora busca llevar juegos y risas a las vidas de los niños del vecindario. Su alma sabía también que el niño que nunca vio a un médico se convertiría en el adulto que ofrece un toque de sanación a aquellos que sufren. La pobreza fue la comadrona que ayudó a dar luz a los intensos deseos de Rolando de aliviar la carencia y el sufrimiento y promover la felicidad. En la esfera no física de la que venimos, la carencia y el sufrimiento son inexistentes y el gozo siempre está presente. Ese era el plan de Rolando, sumergirse en una realidad que es precisamente lo contrario de lo que sabe que es verdadero, y luego ponerse en camino a través de esa ilusión para recrear la belleza del hogar en la tierra. Su profunda compasión es lo que impulsa a hacerlo ahora, una compasión tan fuerte, tan perdurable, que solo pudo haber sido forjada en los fuegos de su propio dolor infantil. Cuando nosotros como almas planeamos desafíos vitales como la pobreza o la privación, también planeamos los medios por los que podríamos usarlos para satisfacer nuestras intenciones prenatales. Antes de nacer, Rolando deseaba ser un maestro que empoderara a otras personas para que supieran que pueden transformar sus vidas. Por lo tanto, tenía que saber que podía transformarse a sí mismo y eligió sabiamente a un padre que le enseñó: tú puedes hacer lo que quieras. Nuestras creencias son tan poderosas y el universo responde con circunstancias y sucesos que las confirman. De esta manera, Rolando enseña que no solo es posible transformar la pobreza, sino también que esto se logra específicamente a través del poder de las creencias. La experiencia de dominar el nivel físico mediante una creencia infunde en el alma un conocimiento más profundo de su propio poder, que puede surgir, y a menudo lo hace, de circunstancias en las que uno se siente impotente. En verdad, la pobreza y los sentimientos de impotencia que ésta provocó fueron los medios por los que Rolando se dio cuenta de que podía hacer cualquier cosa. Si hubiera elegido circunstancias más desahogadas, posiblemente la conciencia de su poder no habría sido tan grande. Las creencias desempeñan una importante función en la creación de riqueza o pobreza, no solo mientras estamos encarnados, sino también antes de encarnar. A diferencia de Rolando, muchas personas que, antes de nacer, planean experimentar una vida de privaciones, lo hacen porque creen que no merecen tener abundancia o que son incapaces de creerla. Estas falsas creencias, que son discordantes para el alma, se aprenden en otras vidas y se traen a la actualidad con el propósito de sanarlas. En el proceso de planificación prenatal, las personas que albergan tales creencias son atraídas energéticamente, de acuerdo con la ley de la atracción, hacia unos padres y otras circunstancias de vida que reflejen esas falsas creencias. Se crea entonces un plan clásico de aprendizaje mediante opuestos. Cuando uno escoge tener unos padres sin recursos, una falta de comodidades básicas o dificultades económicas, se seleccionarán experiencias que hablarán de la propia carencia de valor e impotencia, con la esperanza de que tales mentiras sean completamente eliminadas. Y en efecto, se trata de mentiras, pues cada alma tiene una valía infinita inherente y un poder ilimitado. Si tú has sufrido o sufres todavía la pobreza, el deseo de tu alma para ti no es que rechaces las difíciles circunstancias que ves fuera de ti mismo, sino aquellas falsas creencias
que podrían estar dentro de ti. El acto de buscar el poder o la valía en cualquier cosa que sea externa al yo genera el mismo sentido de impotencia y carencia de valor que uno trata de sanar. Tu alma te hará saber esto antes o después, si no en esta vida, en otra. La resistencia envía energía a aquello de lo que esperamos liberarnos y por lo tanto lo refuerza. Por esta razón, resistirse a la pobreza o a las dificultades económicas equivale a incrementarlas. La conciencia humana ha evolucionado hasta tal grado que muchas personas se dan cuenta de esta verdad. Lo que aún falta por comprender es que la resistencia a cualquier aspecto de la vida bloquea la circulación de todas las formas de bondad de nuestra experiencia. Energéticamente, decir que no a las privaciones y penurias equivale a colocar un enorme letrero con la palabra no en la puerta principal de nuestra casa. El universo no reconoce que ese no está dirigido específicamente a la pobreza. En lugar de ello, piensa que se refiere a todas las bendiciones que desea proporcionarnos. De esta manera, no solo se bloquea la abundancia material, sino también el amor, la felicidad, la paz, la salud e incluso la sabiduría y la claridad espiritual. Por ello, nuestras almas nos piden que respondamos a la carencia apreciando incluso los placeres más mínimos en nuestras vidas. Como Rolando saboreó una manzana en Navidad, o mejor aún, con gratitud, como Yeshua sugirió. Vibratoriamente, el aprecio y la gratitud son un enorme letrero de sí en la puerta de nuestra casa, que autoriza a nuestros ángeles y guías a colmarnos de amor y bendiciones de todo tipo. Llegamos entonces a la pregunta de cuál es la mejor forma de responder a las preguntas que se enfrentan la pobreza material. Esta pregunta se le planteó al gran vidente estadounidense Carl Casey a finales de su carrera. Después de haber hecho lecturas para miles de personas, en una sesión privada, 2 hermanas adineradas de Nueva York le dijeron que deseaban desesperadamente ayudar a su hermano. Vive debajo de un puente, le dijeron, bebe demasiado, ha despilfarrado su parte de la fortuna de la familia. Durante años hemos hecho todo lo que se nos ha ocurrido para ayudarlo a cambiar su vida, pero todo ello ha sido en vano. ¿Qué podemos hacer? Nuestro hermano está más allá de toda esperanza. Casey entró en trance y accedió a los registros akáshicos. Les informó a las 2 mujeres que su hermano era el alma más evolucionada, sobre la que había obtenido información. Debido a su gran amor por ustedes, les explicó, su hermano acordó, antes de que nacieran, desempeñar esta función para que ustedes pudieran desarrollar una mayor compasión. Asombradas, las hermanas volvieron a casa con un nuevo y profundo respeto, admiración y gratitud hacia su hermano. Esa valiente alma, que con tanto amor y valentía desempeñaba su difícil función como un servicio a ellas. La pobreza es una gran maestra que hace florecer una profunda compasión en los corazones de las personas, como Rolando, que la experimentan de primera mano, y de aquellas que la atestiguan. Si alguna vez caminas por la calle y encuentras a un hombre sin hogar sentado en un cartón, considera la posibilidad de que forme parte de tu plan prenatal. Bien, pudo haber aceptado estar ahí en ese momento para que pudieras decidir dejar a un lado tus juicios, recordar la infinita valía de este hombre y al hacerlo, recordar la tuya propia. Esa persona, aparentemente impotente, podría ser un alma muy evolucionada, un hermano espiritual que se presenta ante ti para darte un servicio, de manera que puedas sentirte y reconocerte a ti mismo como compasión, la compasión que viniste a ser. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Muchas gracias por seguir el llamado de tu alma. Recuerda darle like a este video, ya que así podemos llegar a más almas que estén buscando este llamado. Recuerda suscribirte y darle en la campanita. Soy Jocelyn Fragoso, tu compañera de alma. Nos vemos en la siguiente.